Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Probablemente usted en este momento se encuentra en una situación donde ha perdonado una y otra vez a una persona que le ha ofendido. Y ha llegado a un punto de cansarse y usted dice, ¿hasta cuándo debo yo de perdonar? ¿Hasta cuándo debo de soportar? ¿Cuáles son los límites que debo de establecer para que ya no me sigan dañando? Esa es una de las preguntas que a lo largo de los siglos muchas personas se han hecho. Y cuando tomamos una determinación en cuanto a esta pregunta, pero no está conforme a lo que dice el Señor, complicamos nuestro estado, nuestra condición, y es ahí donde todo lo que ganamos a través de perdonar lo echamos a perder. El apóstol Pedro le hizo esta pregunta al Señor en Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Creo que Pedro era como uno de nosotros que tenía conflictos, tenía momentos en los cuales él se había sentido herido, ofendido, y hay momentos en que nosotros hoy en día también nos sentimos de igual manera. ¿Qué debemos nosotros de hacer? Lo que Jesús está diciendo, hay que perdonar continuamente. Cuando Pedro dice hasta 7, ¿por qué hasta 7? Porque el número 7 en la Biblia nos habla de plenitud, de algo total, de algo que es completo. Entonces, Pedro lo que estaba diciendo es, Señor, yo debo de aprender a poner límites. Quizás usted en este momento, usted ha dicho, bueno, yo a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos, yo le voy a perdonar hasta esta vez, pero ya no le voy a volver a perdonar. Creo que eso es una de las cosas que nos ha llevado en algunos momentos a pensar, a sentir y a tomar determinaciones que nos han dañado y hemos dañado a otras personas. Pero Jesús le responde, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que Jesús le está diciendo es, hay que perdonar en forma continua. ¿Hasta dónde? Hasta que nosotros partamos de esta tierra. Es como Dios. Dios nos perdona en forma continua. Quiero que pensemos, si Dios pusiera un límite, te perdono hasta esta semana, pero la otra semana no te perdono, ¿en qué condición estaríamos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? Cada día nosotros le ofendemos. Entonces el Señor, para poderle explicar a Pedro acerca de esta actitud de poder perdonar en forma continua, el Señor le relata el caso de dos deudores que menciona en el versículo 23. Y es muy interesante lo que el Señor le dice, por lo cual el reino de los cielos será semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fue referido a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis a todos de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Qué importante lo que Jesús está diciendo acá. Vemos el caso de una persona que debía, por decirlo de esta manera,
$3 millones. Le fue perdonada esa deuda, pero de repente encuentra a un consiervo, a un amigo que le debía $1. Y cuando lo vio, dijo: ahora es mi oportunidad, ahora te pido que me pagues ese $1. ¿Qué hizo este hombre? Lo echó a la cárcel y le dijo: no saldrás de ahí hasta que tú no hayas pagado ese $1. Qué triste que nosotros hemos sido altamente perdonados por parte de Dios y parece que nos desconocemos o no queremos reconocer cuán grande es la misericordia de Dios con nuestra vida. Dios nos ha perdonado tantas cosas y Dios nos llama a perdonar a esos deudores que nosotros tenemos, es decir, a esas personas que nos han ofendido. La ofensa que tú y yo le hemos hecho a Dios es enorme, es una deuda grande, la cual Cristo la pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. La ofensa que otra persona me ha hecho o te ha hecho a ti es una ofensa mínima y tenemos nosotros que perdonar. Así como Dios nos perdonó, tengo que perdonar. ¿Qué pasa cuando yo no quiero perdonar a mi prójimo? Entonces, como lo dice aquí el Señor, conociendo este caso, agarró a ese siervo y le dijo: si yo te perdoné tanto, ¿por qué tú no perdonaste esa ofensa tan pequeña? Y lo metió a la cárcel y dice acá, y le dijo a sus verdugos que no lo soltase, sino hasta que pagase todo lo que debía. ¿Quiénes son esos verdugos? Es la conciencia, es las maldiciones de alguna manera en la vida, es decir, las consecuencias de no perdonar. También la opresión también espiritual que esa persona va a vivir. Vive en una miseria y no podrá salir de esa condición espiritual y emocional hasta que no haya perdonado. ¿Cuántas personas están a la merced de los verdugos espirituales? De una mente que no puede reposar en la noche, de sentimientos que son altamente conflictivos, no tiene paz, es una persona con altos niveles de violencia, una persona que no vive tranquilo, no disfruta de las cosas de la vida, está en una cárcel en forma continua, es infeliz a pesar que progresa en algunas áreas de la vida, pero no le siente sabor absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Perdona la ofensa. Si no perdonas, no sales de la cárcel que tú mismo te has metido. Esa cárcel de tristeza, de amargura. Sabes que logras algunas cosas en la vida, pero no eres feliz. Entonces el Señor dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tú no perdonas, tú estás impidiendo que Dios te perdone a ti. Y claro, el perdón de Dios es sumamente vital para nuestra libertad y felicidad. Si no aprendemos a perdonar, vamos a tener grandes niveles de conflictos internos. ¿Por qué no sales de la cárcel en la cual te encuentras? ¿Cómo? A través del perdón. Si quieres en este momento dar un paso de fe, di conmigo esta oración para poder perdonar, no en tus fuerzas, pero sí en la fe, en el nombre de Jesús. Di conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, tú conoces mi corazón, que mis sentimientos y mi mente no quieren perdonar, pero en tu nombre perdono a toda persona que me ha ofendido. En el nombre de Jesús le perdono y le bendigo. En el nombre de Jesús saco de mi corazón toda raíz de amargura, toda falta de perdón y me declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme y limpiarme con tu sangre, y perdono a mi prójimo por esa deuda tan pequeña en comparación de la deuda que tú me has perdonado. Gracias, gracias. Y quiero perdonar en forma continua hasta que tú vengas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.